Bueno, el tema del día de hoy, como ya lo habíamos anunciado, se llama Calculando el tiempo bíblicamente. Y le iba a poner por subtítulo, entendiendo las matemáticas de Dios, porque yo creo que esto del tiempo, el cálculo del tiempo, tiene que ver con la lógica de Dios y no con la manera en que nosotros hemos venido calculando y entendiendo los tiempos. Pero bueno, el tema del día de hoy es este, calculando el tiempo bíblicamente. Bueno, voy a comenzar de inmediato porque sí tengo algo de información que compartir en este tema. De verdad que es bastante extenso, pero voy a tratar de resumirlo porque el solo tema del tiempo, viéndolo desde el punto de vista bíblico, es bastante profundo y hay mucho que aprender y compartir. Bueno, quiero empezar con esto. El tiempo de Dios es perfecto. En ocasiones podemos pensar que Dios se ha ausentado del plan y que nos encontramos a veces fuera de su mirada, o al menos sentimos que a veces como que Dios nos pareciera ignorar, y nos preguntamos si permanece con nosotros, y si es así, ¿por qué se demora en obrar en base a lo que le hemos pedido, en las necesidades que estamos teniendo cuando estamos enfermos, en alguna crisis? Y otras veces también destinamos a nuestros planes, o desistimos, mejor dicho, a nuestros planes y sueños porque pensamos que el tiempo ya ha pasado. Pero en esta enseñanza quiero empezar diciendo que Dios tiene el gobierno de todas las cosas y es el Todopoderoso para hacer su voluntad, y por eso es que podemos decir que el tiempo de Dios es perfecto. Y es lo que vamos a estar enfatizando en esta enseñanza, lo que es el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Y nos vamos a dar cuenta cómo el tiempo de Dios es perfecto y Él está en control de toda circunstancia, pero es de acuerdo a sus planes y propósitos, no a los nuestros. Eh, Quiero también por aquí compartir este pasaje del Salmo 31:15, donde el salmista, hablando del tiempo de Dios, hace esta súplica y dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y vean cómo él tenía la confianza de que en la mano del Creador estaban los tiempos de él, su vida, su presente y cada acontecimiento que lo rodeaba. De esta manera el salmista afirma que Elohim es el Señor y dueño de todo, y que Él tiene el señorío sobre todos los tiempos del hombre. Y aquí la palabra que se traduce mis tiempos, que ahí lo subrayé en color verde, proviene de la palabra tiempos, que en hebreo es esmanim. Y ahí puse incluso entre paréntesis la palabra hebrea que se traduce ahí como mis tiempos. Y esa palabra esmanim se traduce como un periodo de tiempo determinado, un tiempo propicio o apropiado. Y podemos decir que se refiere a un tiempo diseñado por las manos del arquitecto celestial en el cumplimiento de sus propósitos. De tal manera que, bueno, ahí cito ya un primer pasaje donde se habla del tiempo de Dios y se traduce con esa palabra hebrea esmanim, que, bueno, tiene que ver con un tiempo exacto, un tiempo propicio de acuerdo a los propósitos y planes del Eterno para cada una de sus criaturas. Muy bien. Eh, y aquí menciono también cómo el Dios de la eternidad es conocido como Olam. Nuestro Señor es llamado en el Antiguo Testamento como el Dios eterno. Y esta palabra eterno viene del hebreo Olam, que significa eterno o eternidad. Y esto nos enseña cómo el tiempo está contenido en la eternidad. La eternidad es la que establece el tiempo y lo que le da sentido. Aquí entre paréntesis pongo, es algo así como que la eternidad es la totalidad del tiempo y el tiempo es solamente una porción dentro de esa totalidad que es la eternidad. Obviamente, como somos seres finitos, perdón, no logramos alcanzar a percibir lo que es la eternidad en cuanto al tiempo. Y recordemos que la Biblia enseña que nuestro Dios es el alfa y el omega, el Aleph, el Aleph y Taf, que viene siendo en hebreo la primera y la última letra del alefato, como se le llama en hebreo, y significa él es el principio y el fin. Y para él el tiempo simplemente no existe con esa limitante con la que existe para nosotros. Y en ese sentido, pues, Dios como Olam, el Eterno, tiene el gobierno de todas las cosas. Por eso
tenemos presente, ¿verdad? Que es el Todopoderoso y para Él pues no hay nada que no pueda hacer. Todo es posible para Dios, puesto que Él tiene el control del tiempo de manera absoluta y de la eternidad misma. Ahora, quiero mencionar rápidamente algunos conceptos que para algunos quizás ya sean conocidos respecto a cómo la Biblia le llama al tiempo. Bueno, la Escritura utiliza términos muy puntuales, como es el caso de la palabra cronos, que significa el tiempo del hombre. Cronos es el lapso de tiempo o duración de tiempo, y de ella se origina la palabra cronómetro y sus derivados, entendiendo que el cronos es el tiempo terrenal que se puede medir, ¿verdad? A través de cómo lo hacemos de forma humana. Y bueno, Dios estableció con la creación la forma de medirlo y determinar el tiempo, el cronos terrenal, a través obviamente del movimiento del sol, de la luna y las estrellas, para medir los tiempos terrenales, los tiempos humanos. De tal manera que cuando encontramos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra griega cronos, estamos hablando del tiempo humano, el tiempo que se puede medir, el tiempo terrenal. Y aquí quiero citar solamente cómo en Génesis 1, del 14 al 18, el Señor estableció las grandes lumbreras para medir el tiempo del hombre. Y aquí dice este pasaje, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día, vean ahí su rayo en verde, de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así que hizo Elohim las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, que se refiere al sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, que se refiere a la luna, desde luego, e hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y termina el versículo, ya no ocupo ahí cuando dice, y vio que todo esto era bueno. Así es de que vemos cómo el Señor determina la manera de medir el tiempo terrenal, el cronos, a través del movimiento, ¿verdad? De las constelaciones, sobre todo de las dos grandes lumbreras, el sol, la luna y el movimiento de las estrellas. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel desde la antigüedad tenía presente estos principios del Señor para medir el tiempo. Ahora, hay otro término que en la Biblia se utiliza en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega kairos, que señala el tiempo de Dios. Kairos es la medida correcta, el periodo definido, el tiempo oportuno y favorable, el momento señalado y preciso por Dios para los eventos que Él tiene dentro de sus planes y propósitos. Y aquí solamente cito Romanos 5:6, cuando dice Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, y ahí utiliza la palabra griega kairos, dice, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Señor vino en su primer advenimiento para cumplir un plan ya predeterminado desde la eternidad para redimir a la humanidad, de tal manera que Él apareció en un tiempo preciso señalado por Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, y en ese tiempo fue que Él vino, realizó su ministerio, y sobre todo Pablo dice, murió por los impíos. Aquí la palabra kairos es el tiempo oportuno, puntual, preciso, exacto, justo y diseñado desde el cielo, donde Elohim interviene en la vida de las personas de una manera sobrenatural y poderosa. Entonces, el kairos es el tiempo diseñado desde el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Sería como los planes y la voluntad del Señor para llevar a cabo los acontecimientos que cambian el rumbo de la historia del hombre. Así es que el kairos del Señor está sobre el cronos del hombre, definitivamente. Ahora, dentro de este mismo concepto del kairos como el tiempo de Dios, se menciona que en el tiempo cronos de los hombres podemos deducir a veces que Elohim se está tratando con cierta, se está tardando con cierta respuesta o milagro, pero Él sabe cuándo y cómo lo hace. Y por ejemplo, cito solamente el caso de la resurrección de Lázaro. Cuando María, la hermana de Lázaro, le dijo a Yeshua, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Y luego Marta, su hermana, complementó esa frase diciendo, Señor, ya hiede, porque lleva 4 días en el sepulcro. Y sabemos, ¿verdad?, que desde el punto de vista terrenal, María y Marta decían, Señor, llegaste tarde, se te pasó el tiempo, ¿no? Pero Yeshua les contestó y dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces los milagros o intervenciones divinas no ocurren cuando nosotros queremos o esperamos, sino se dan en el tiempo de Dios, en el kairos, que es el tiempo perfecto, preciso, exacto de la voluntad de Dios. Y como sabemos, pues el Señor resucitó en ese momento a Lázaro, a pesar de que ya llevaba 4 días en la tumba. Así es que el Señor no llegó tarde en el cronos del hombre, en el tiempo del hombre, según sus hermanas, pero llegó en el tiempo exacto, dentro del tiempo, el kairos de Dios. Ahora, aquí la pregunta es, bueno, debemos de guiarnos nosotros como creyentes de acuerdo al cronos o al kairos. ¿Cuál de estos dos tiempos prevalece? Bueno, en la Biblia no se toma tanta importancia al tiempo del hombre, al cronos. Es la manera en que nosotros medimos el tiempo, pero que muchas veces va muy desfasado a los planes y propósitos de Dios. Y definitivamente esto se debe a que el tiempo, que es el kairos, es en el que está centrada la perfecta voluntad de Dios y es el tiempo que más a nosotros nos interesa conocer. El tiempo kairos es el tiempo perfecto de Dios, es la temporada de la visitación de Dios cuando Él se manifiesta a una persona en un lugar y es la manifestación sobrenatural, no esperada muchas veces de parte de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de sus planes y su perfecta voluntad en la vida de un ser humano o de una nación, como es el caso del pueblo de Israel, en donde la Biblia señala que cumplido el tiempo apareció, ¿verdad?, el Hijo de Dios en escena, como muchos de los acontecimientos que se registran en la Escritura de acuerdo al kairos, al tiempo señalado por Dios. De tal manera que Dios no se basa en el reloj humano, no va de acuerdo a nuestra agenda terrenal para realizar su voluntad, sino que su tiempo proviene de arriba y no tiene hora determinada. Entonces no se sujeta a la agenda y al tiempo nuestro, sino el kairos, él lo determina. Él determina los tiempos señalados para cumplir su propósito. Ahora aquí señalo, para entrar ya en el tema del cual quiero desarrollar el día de hoy, que es un tema más enfocado al advenimiento de los tiempos proféticos finales. Y quiero basarme en la advertencia que hace el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 3 y 4, cuando él dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días, vean, en los postreros señala los tiempos finales, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, y ahí señalo subrayado en letras verdes, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto significa, ¿verdad?, que en el tiempo de Pedro ya había falsos maestros que cuestionaban la promesa del advenimiento, ¿verdad?, del Mesías, obviamente poniendo bajo duda de que el Mesías aún no había venido. Como sabemos, los judíos lo siguen esperando, un gran sector de los judíos no mesiánicos. Y de ahí que la advertencia de Pedro dice que en los últimos días se levantarán estos falsos maestros que cuestionarán la realidad del prometido retorno del Mesías para gobernar la tierra. Por lo que la responsabilidad de la última generación de creyentes, donde nos incluimos nosotros, será pues conocer los tiempos señalados por Elohim para su regreso. Esto hace referencia desde luego a los tiempos bíblicos, al Cairo de Dios, que nos va a revelar en los tiempos finales todo lo que aún falta por acontecer dentro del calendario profético de Dios. Y es muy importante, hermanos, porque el día de hoy pareciera que estamos más atentos a los tiempos terrenales que se rigen, ¿verdad?, en base a las agendas, ¿verdad?, humanas, pero debemos de estar más apegados e interesados en conocer cuál es la agenda divina para los últimos tiempos ya señalados, los tiempos bíblicos. Ahora, el gobierno humano y el gobierno divino, aquí señalo que Pedro insiste
en que los creyentes no debemos de ser ignorantes respecto al día del Señor. De esto habla mucho el apóstol Pedro, ¿verdad? Y donde él dice que Pedro estaba hablando exactamente acerca de las cosas que los rabinos han enseñado por miles de años. Hay que entender que antes de la iglesia o de los creyentes gentiles, ya el pueblo de Israel traía toda una tradición y toda una vasta teología respecto al conocimiento de los tiempos de Dios, que nosotros debemos de aprender de ellos. No por nada a ellos, Pablo dice que se les dieron las escrituras, se les dio la palabra mucho antes. Y es que para los rabinos hebreos, ellos desde mucho tiempo antes declaraban lo siguiente, que en Elohim, que Elohim creó los cielos y la tierra en 6 días, vean, y en el séptimo día él descansó. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en las enseñanzas bíblicas del Antiguo Testamento. De tal manera que el hombre tendrá su tiempo para gobernar la tierra por 6,000 años, que es el equivalente a los 6 días, ahorita lo voy a explicar, y el Mesías reinará en el séptimo milenio, o el milenio sabático, el día o el milenio del Señor, como también se le llama, y lo voy a explicar precisamente porque en esto voy a centrar esta enseñanza. De tal manera que aquí podemos ver que el gobierno del hombre ya tuvo los 6,000 años al principio, y el último, el séptimo milenio, el séptimo día, ¿verdad?, va a ser el milenio del Mesías, que va a venir a establecer su reino. Ahora, de acuerdo a Pedro, y aquí entro en lo que yo le he llamado las matemáticas bíblicas, ¿verdad? Muy importante en esto. Sé que algunos de los hermanos, bueno, no todos fueron buenos para las matemáticas, se nos ha complicado, pero aquí debemos de esforzarnos ahora sí por entender las matemáticas de Dios. De acuerdo a Pedro, no debemos de ser ignorantes del testimonio matemático que Elohim ha reservado para nosotros en los últimos días. El testimonio dice, fíjense bien, cito 2 de Pedro 3:8 y es un pasaje conocido. Con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí lo pongo en verde. 1000 años es para él como un solo día. Sin embargo, al mundo cristiano, pues no se nos enseñaron estas matemáticas bíblicas básicas en la iglesia. Es parte del entendimiento de las raíces hebreas y de la teología y la cultura hebrea, que para ellos este conocimiento lo tienen desde mucho atrás. Y nosotros apenas estamos entendiendo dentro de las matemáticas bíblicas la equivalencia del tiempo humano de 1000 años puede equivaler a un día dentro de los planes divinos. De tal manera que esto lo debemos de tener muy en cuenta, las matemáticas bíblicas. Ahora, la mayoría de los creyentes hemos aprendido que la crucifixión, solo por dar un ejemplo, del Mesías, se llevó a cabo en la tarde del Viernes Santo, según la tradición católica y también evangélica, y que él dejó la tumba antes del amanecer del domingo del día de Pascua. Sin embargo, el Mesías mismo dijo que iba a haber solamente una señal para una generación perversa y adúltera, y esa fue la señal del profeta Jonás. Y aquí recordamos Mateo 12:40, cuando él declaró las palabras siguientes, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿por qué señalo este pasaje? Para entender las matemáticas bíblicas. Bueno, pongo por aquí que no hay un matemático que sea capaz de obtener hasta el día de hoy 3 días y 3 noches del cálculo religioso del mundo cristiano, del Viernes Santo hasta el domingo de Pascua, como el plazo para la muerte y resurrección de Yeshua. O sea, definitivamente de viernes a domingo, por más que queramos, no nos salen los 3 días que él anunció, que era la señal dada para el pueblo de Israel, la señal del profeta Jonás. Y aquí pongo en amarillo, nuestros más grandes teólogos ni siquiera pueden contar hasta 3. Bueno, nuestra generación obviamente es parte de esa generación corrupta y perversa de la cual Yeshua se refiere, una generación que no entenderá las señales claras que él dejó para poder entender sus eventos. Y este evento de la resurrección, bueno, después de la muerte, eran 3 días y 3 noches completas. Y de tal manera que el día de hoy es una de las grandes mentiras que hemos creído de que la resurrección fue del Viernes Santo
por la tarde, bueno, la muerte del Señor y la resurrección el domingo en la madrugada, y nos daban 3 días, lo cual nunca lo podemos demostrar. Ahora, ese es solamente un ejemplo. Y pongo por aquí que si destruimos la única señal dada a nosotros a causa de nuestro cálculo del tiempo babilónico y a causa de nuestra interpretación gentil de las escrituras hebreas, hay poca esperanza de que alguna vez seamos capaces de hacer los cálculos matemáticos proféticos avanzados a los cuales Pedro alude. ¿Qué significa? Que si ni siquiera podemos calcular los 3 días entre la muerte y resurrección porque nos basamos en un calendario desfasado, un calendario religioso de la iglesia romana, en donde nunca nos van a dar los 3 días, imagínense si vamos a poder ser perceptibles y descifrar los cálculos matemáticos proféticos del final de los tiempos que todavía nos esperan. Esto es muy importante y la verdad es que nuestra interpretación gentil de las escrituras hebreas basada en un calendario desfasado y no bíblico es lo que nos lleva a estos errores de interpretación. Ahora, la pregunta aquí es ¿cómo medimos pues el tiempo? El primer año de Adán, y quiero aclarar aquí para entrar ya en materia de cómo calcular bíblicamente el tiempo. El primer año de Adán fue el año número 1. A partir de la creación del hombre es que se empieza a tomar una cuenta del tiempo terrenal, porque obviamente el tiempo celestial, pues el Señor ha existido desde la eternidad. Y si bien es cierto, la creación del hombre fue en un tiempo señalado, bueno, antes de la creación del hombre ni siquiera podemos calcular e imaginar cuántos miles de años han existido, porque el Señor es eterno y no alcanzamos a comprender esto. Sin embargo, el primer año de la creación fue cuando Adán y Eva fueron creados y de ahí empieza la cuenta del año primero. Y el primer milenio, bueno, fue del año 1 hasta el año 1000. Y obviamente el segundo milenio empezó en el año 1001 y llegó hasta el año 2000 y así sucesivamente. Cuando alcancemos el año 6001, fíjense bien, habremos llegado al séptimo milenio, el milenio sabático o el milenio del Señor, como también se le llama. Y el año 6001 también va a corresponder a lo que es el 120 año de jubileo desde el tiempo de la creación, porque recordemos que el Señor ordenó que cada 50 años se guardara un año de reposo completo para dejar descansar la tierra. Entonces, si hablamos de 6,000 años y los dividimos en periodos de 50, estamos hablando de 120 años de jubileo que han pasado desde el tiempo de la creación hasta el final del sexto milenio, que es lo que abarca el tiempo del hombre, los primeros 6 días. El séptimo día, equivalente al séptimo milenio, será el milenio del Señor, el milenio sabático, que es en lo que estamos entrando ya en este tiempo y lo voy a demostrar enseguida. Ahora, vemos esa ecuación en Génesis cuando Elohim habló a Adán y le dijo, vean, este pasaje es importante, ¿cómo medimos el tiempo? El Señor le dijo a Adán, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, fíjense bien, ¿cómo lo señala ahí? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahora vean, aquí señalo la palabra el día, porque alguien dirá, ahí el Señor señaló que en el día que él comiera, ese día iba a morir. Génesis 2:17. Sin embargo, las escrituras nos dicen que Adán vivió 930 años después de su transgresión. Quiere decir, y aquí la pregunta es, ¿por qué no murió el mismo día en que desobedeció? Porque así estaba escrito. El Señor le había advertido, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ese día que de él comieras, que desobedecieras, ciertamente morirás. Entonces alguien dirá, ¿por qué vivió todavía 930 años después de que transgredió el mandamiento del Señor? Bueno, esto lo voy a explicar porque aquí otra vez entran las matemáticas de Dios, que pues un año es 1000 años es como un día. Adán fue creado para vivir para siempre y esto lo entendemos, pero él murió en el día, o sea, en el milenio en el cual él fue creado. A pesar de que Matusalén fue el personaje que más años vivió hasta los 969 años, según lo registra el Génesis, nadie jamás hasta el día de hoy ha pasado de vivir el día 1, o sea, el primer milenio de su existencia. Y esto lo entendemos porque otra vez
según lo entiende y lo escribe Pedro, ya lo señalamos, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, cuando el Señor le dijo a Adán que ese día, el día que desobedeciera, ese día moriría, pues realmente se cumplió porque no pasó de vivir más de un día, o sea, más de 1000 años. Nunca lo pudo rebasar, nunca, no hay ningún ser humano hasta hoy, ni Matusalén, que haya vivido más de un día, o sea, más de un milenio. Y el día de hoy, pues ni qué pensarlo, cuando el Salmo 90 dice que si a lo más son 70, 80 años en los más robustos, ni siquiera pasamos los 100 años. Bien, ahora, ¿cómo medimos el tiempo? Actualmente utilizamos en casi todo el mundo el calendario gregoriano. Voy a explicar esto de las medidas de los calendarios. El calendario gregoriano, que es el sistema para medir el paso del tiempo que utilizamos actualmente y que tiene su origen en Europa y fue impuesto por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Por eso se llama el calendario gregoriano y que sustituyó al calendario juliano que se utilizaba después desde el tiempo de Julio César. Hay que entender que los romanos, como las antiguas civilizaciones, fueron muy precisos en entender, ¿verdad?, las constelaciones y los tiempos, aunque sus calendarios siempre fueron imprecisos, porque algunos se basaban más solo en el movimiento del sol o la luna. Y bueno, siempre hubo imprecisiones y la Iglesia Católica precisamente cambió el calendario gregoriano porque el calendario juliano siempre se iba desfasando de tal manera que las celebraciones, sobre todo la Pascua, iba a terminar celebrándose en otros meses que no era en la primavera de acuerdo al calendario bíblico. Así es de que ellos, bueno, determinaron el calendario gregoriano que aunque fue un poco más preciso, todavía no es no corresponde al calendario bíblico, que lo vamos a ver ahorita. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mide el tiempo? ¿Cómo miden el tiempo los judíos? El judaísmo posee un antiguo calendario que rige su vida religiosa y no se lo inventaron ellos mismos, sino que se los dio el propio Elohim. Está basado en una serie de cálculos matemáticos y astronómicos y a diferencia del calendario gregoriano, fíjense bien, se calcula de acuerdo a dos ciclos, el ciclo lunar y el ciclo solar. Los meses inician en el día de luna nueva. Los días y las fechas de las ceremonias religiosas se determinan por las fases de la luna. Hay que entender, ¿verdad?, que el Señor dio desde el inicio al pueblo de Israel la manera precisa, desde la perspectiva de Dios, de cómo medir el tiempo. Así es que ellos han tenido su calendario y su calendario es bíblico, no se lo inventaron ellos. De tal manera que esto vemos que el calendario hebreo pues se basa en el ciclo lunar y en el ciclo solar y los meses hasta el día de hoy inician con la luna nueva. No lo hacen en base a los cálculos utilizando herramientas tecnológicas, sino hasta el día de hoy tiene que haber cuando menos dos testigos que miren la aparición de la luna nueva para determinar el inicio de un nuevo mes y eso se sigue haciendo a la vista solamente. Y los días y las fechas obviamente corresponden a las ceremonias religiosas, a las fiestas bíblicas que están determinadas por las fases de la luna. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, el sistema dual basado en el ciclo lunar y en el ciclo solar fue necesario porque el año lunar de 12 meses, vean, es aproximadamente 11 días más corto que el solar. O sea, hay una diferencia entre el ciclo lunar y el ciclo solar. Y si no se corrigiese este detalle con el paso de los años, las festividades que constituyen el eje central de la historia hebrea variarían de estación, hecho que alteraría su carácter. Es por ello que el calendario judío puede ser a veces de 12 y a veces de 13 meses. Y hay meses de 29 o 30 días, según el caso. Así es que hay años dentro del calendario hebreo que varían entre los 353, 54, 355 días y algunos más largos, años que van desde 383, 384 y hasta 385 días. De tal manera que no es un calendario como el gregoriano, que son normalmente 365 días cada año. Y esto lo entendemos porque hay variables en los meses y en las estaciones, que es lo que rigen las fiestas de los calendarios de celebración bíblica. Y esto lo vamos a entender con más detalle. Ahora,
¿Cómo miden el tiempo los judíos? Bueno, las fechas de las fiestas, de las 7 fiestas bíblicas, se determinaron de acuerdo a las estaciones, y ahí lo pongo, subrayado, ya que diversos aspectos de la naturaleza, como son los relativos al cultivo de la tierra, se entrelazan con las celebraciones religiosas. Hay que entender que el pueblo de Israel fue eminentemente agrícola y en base a las cosechas es que ellos también determinaban sus fiestas religiosas, porque de las cosechas ofrecían sus ofrendas al Señor. La época en que se comenzaba la siembra, por ejemplo, y se recolectaban era considerada un festejo. Además, en los tiempos bíblicos, las primeras cosechas se entregaban como ofrendas a Dios, de tal manera que las fiestas iban de la mano con las cosechas que el pueblo levantaba en ciertas épocas. Muy importante. Muchas de las fiestas religiosas judías coinciden, por tanto, con el inicio de las estaciones. Por ejemplo, la fiesta de Pascua debe celebrarse siempre con la primera siembra, y esto es al inicio de la primavera. Si nosotros nos regimos en base al calendario gregoriano, como lo hace la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, vamos a tener desfases en la celebración de la Pascua. De tal manera que nosotros debemos de regirnos en base al calendario bíblico hebreo, porque siempre la Pascua se celebra al inicio de la primavera, cuando comienza la primera siembra. Y luego viene, bueno, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, o conocida también como la fiesta de las cabañas, y debe ser en otoño, siempre en otoño. Es por ello que para los judíos el calendario lunar por sí solo sería inadecuado. Ellos llevan el ciclo lunar y el ciclo solar. Así es de que muy importante en esto. Ahora, pongo por aquí también que el día en el calendario hebreo, solo para señalar otra gran diferencia, el día en el calendario hebreo comienza en el ocaso y culmina al siguiente ocaso, es decir, un día que se cuenta de una puesta de sol hasta su otra puesta de sol. Esto es en las tardes. Y esto se diferencia del día, según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche. Esto hay que entenderlo muy bien, porque muchos pasajes de la Escritura no los vamos a entender si pensamos dentro de nuestro calendario gregoriano, que nos rige que un día empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. No, dentro del calendario hebreo los días empezaban al atardecer y terminaban en el siguiente atardecer. Muy bien. Es por ello que el sábado, pongo como ejemplo, se celebra desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Y esto se cita en Génesis 1:5, donde dice, y fue la tarde y la mañana un día. Vean, cómo empieza diciendo, no dice en la mañana, empieza diciendo fue la tarde y la mañana de un día. Y también Levítico 23:32, que dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. De tal manera que el día de reposo, el Shabbat, empezaba de la tarde del viernes o al caer el sol el viernes y terminaba al caer el sol el día sábado. Por su parte, el año se refiere al número de años desde la creación y se calcula de acuerdo a las edades de los personajes bíblicos. Una manera de calcular el tiempo, pues, es llevar todo el registro de los personajes y acontecimientos desde el Génesis hasta la actualidad, y nos vamos a dar cuenta que estamos terminando el sexto milenio, es lo que vamos a demostrar ahorita. Ahora, ¿en qué día estamos viviendo ahora? Fíjense, esta pregunta sería quizás muy lógica. Alguien dirá, bueno, pues estamos a sábado 7 de noviembre del año 2020. Bueno, eso es dentro de nuestra medición basada en el calendario gregoriano. Según el calendario judío actual, fíjense bien, en septiembre del año gregoriano del año 2000, o sea, de nuestro calendario gregoriano, en septiembre del año 2000, que eso hace ya 20 años atrás, según los judíos del calendario judío, entramos en el año judío 5761. Quiere decir que ahorita estamos en el año 5781, si no me equivoco. Pero en el año 5761 indicaría que estamos en el tiempo a por lo menos 240 años de llegar al año 6001, donde termina el sexto milenio. Y va a comenzar el inicio del séptimo milenio. Sin embargo, los eruditos judíos no discuten el hecho de que muchos años han sido sustraídos del lapso del tiempo transcurrido
desde la creación hasta el día de hoy. O sea, no se puede del todo asegurar que sean exactamente 5,781 años que han transcurrido hasta el día de hoy. Y decía yo, bueno, que según el calendario judío actual, bueno, a partir de septiembre del año 2000, se suponía que estábamos en el año 5,761, actualmente el 5,781, y pareciera que nos faltan más de 200 años para llegar al año 6000, que sería el final del sexto milenio terrenal, el tiempo del hombre, e iniciar el séptimo milenio, que es el milenio mesiánico o el séptimo día, ¿verdad? Correspondiente al séptimo milenio. Sin embargo, los eruditos judíos aceptan que hay muchos años que se han sustraído del lapso de tiempo transcurrido desde la creación hasta el tiempo actual. De tal manera que eso todavía está en debate, ¿no? Porque no hay manera de demostrar exactamente que llevamos ese tiempo de los 5,781 años hasta el día de hoy. Existe un consenso semejante entre los estudiosos rabínicos y cristianos que muchos años fueron sustraídos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos años faltan? Y aquí yo cito solamente a un rabino que es estudioso sobre este tema, el rabino judío Simón Schwab, que declaró que él podía probar que hay al menos 165 años perdidos del total del tiempo transcurrido del calendario y quizás muchos más. Así es de que esos 200 años o más que faltan para terminar el sexto milenio probablemente ya no sean 200, sino mucho menos, y estemos acercándonos al final del sexto milenio. Ahora, ¿en qué día estamos viviendo ahora? Bueno, ¿qué año sería ahora? ¿Qué año es ahora de acuerdo a estos cálculos? Entre los gentiles occidentales, de donde nos ubicamos nosotros, o cronologistas cristianos, se acepta que la creación de Adán fue alrededor del año 4000 antes de Cristo. En términos generales, 4000 años desde la creación hasta que Yeshua nació. Ahora, desde Yeshua para acá estamos hablando de cerca de 2020 años, aunque siendo más preciso y de acuerdo a los cálculos más precisos de la actualidad, podemos decir que Yeshua nació en el año 3, ¿verdad? Antes de la era común, o sea, no nació exactamente en el año 1, sino 3 años antes, según los cálculos, de tal manera que aproximadamente ya estamos hablando de que han pasado los 6,000 años dentro de la manera de medir el tiempo, dentro de los gentiles occidentales, del cristianismo occidental. Estamos al menos pensando que son ya más de 6,000 años desde la creación hasta hoy. Y esto nos daría ya una prueba de que estamos quizás en los umbrales del séptimo milenio que va a empezar o estará empezando. Así de que aquellos que están tratando de interpretar si la pandemia, si la crisis económica, si el plan del globalismo mundial y del el gobierno terrenal, como lo vemos hoy políticamente, está ya vaticinándonos que estamos en los tiempos proféticos finales señalados en el Apocalipsis. Debemos de tenerlos muy, pero muy en cuenta, porque cronológicamente, al menos hablando, estamos ya muy cerca o quizás recién pasados ya del año 6000, desde la creación hasta el momento actual, y esto nos anuncia que estamos en los umbrales del séptimo milenio, que será el milenio donde el Señor vendrá a establecer su reino terrenal. Ahora, los cristianos, bueno, pongo por aquí, ¿verdad? Que otra vez señalando, no aprendimos a calcular el tiempo bíblico porque no es parte de nuestra cultura, no fue parte de lo que crecimos aprendiendo y no es porque no quisiéramos, sino simplemente los pastores, maestros cristianos no adquirieron este conocimiento que han traído el pueblo hebreo desde un inicio. Pero en el mundo occidental no se nos enseña el cálculo del tiempo bíblico y así los cristianos se hallan a sí mismos seriamente obstaculizados en su entendimiento de las escrituras hebreas e incapaces de calcular con precisión el principio del día o el milenio del Señor. Y como lo hemos dicho antes, por eso la importancia de entender la escritura de acuerdo a la concepción hebrea y no a la concepción occidental. De tal manera que esa es una limitante que hemos tenido de calcular el tiempo en base al tiempo occidental y no al tiempo bíblico. Bien, ahora también por aquí señalo, ¿verdad? Que
hay por ahí un libro llamado de las genealogías. Ustedes entienden que el pueblo de Israel ha llevado siempre un registro de qué tribu pertenecen y de quiénes son sus antecesores. Ustedes van a ver largas genealogías desde el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, ¿verdad? El libro de Números, hay grandes listas de cómo el pueblo tuvo la costumbre, y así se lo enseñó el Señor, de que tenían que medir las genealogías, de tal manera que ellos pueden precisar desde Adán y Eva hasta los tiempos actuales cuántas generaciones han pasado. Y existe un libro llamado Libro de las Genealogías, el cual se dice que fue escrito por Esdras, el sacerdote, a su regreso de Babilonia, porque hay que entender que cuando el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte y las 2 tribus, la casa de Judá en el sur, cuando fueron llevados cautivos a Siria y a Babilonia, llevaban un registro de las personas que se fueron. Incluso ellos llevaban registro por tribu para poder precisar de qué tribu venías y al regresar de qué tribu pertenecías y cuál iba a ser tu territorio. Así es de que esos libros de genealogías fueron escritos por Esdras a su regreso de Babilonia, y ese libro de genealogía se cree que fue escondido desde hace varios siglos por los eruditos judíos, porque es un tesoro del registro histórico de su existencia. Y este libro de genealogías contiene información cronológica precisa de la cual permitió a los eruditos antiguos determinar un año exacto desde la creación hasta nuestro tiempo. Porque alguien dirá, ¿en qué se basan los judíos para calcular el tiempo? Bueno, en esas genealogías, desde la creación hasta el tiempo actual. Sin embargo, es posible que no estemos muy perdidos en cuanto al cálculo del tiempo después de todo, porque debido a una declaración pública que se hizo recientemente por rabinos judíos, y esto es un dato que aporta Michael Rood, que ha sido un estudioso de estos temas, él dice que el 26 de marzo del año 2001, algunos sospechan que el libro de genealogías ha surgido de nuevo en la tierra de Israel, y lo voy a demostrar por qué. Porque estas pruebas sugieren que el milenio del Señor ya ha iniciado. O sea, quiere decir que ese libro de genealogías que escribió Esdras, donde llevan un registro de todas las generaciones desde el Génesis hasta el tiempo de la deportación a Babilonia, y que obviamente se ha seguido escribiendo hasta el día de hoy, ese libro existe y lo tienen los judíos, y de ahí se basan para calcular el tiempo de las generaciones hasta el día de hoy. Y bueno, es aquí donde yo señalo que probablemente el milenio del Mesías ya haya iniciado. A la puesta del sol, y esta información la tomo de Michael Rood, dice que a la puesta del sol del 26 de marzo del 2001, la luna nueva apareció en la ciudad de Jerusalén, y de acuerdo al cálculo antiguo del tiempo, como se estipula en la escritura, fue el principio del mes. Ellos, cada vez que la luna nueva aparece, ocupan de al menos 2 testigos confirmados por el sumo sacerdote para confirmar el inicio de cada mes. Y en ese día, precisamente el día antes de avistar la luna nueva, la cebada en el monte del templo se declaró que estaban ya en el mes de Abib. Y de acuerdo al cálculo antiguo, este era el mes de la cebada, es conocido como el inicio del año religioso, el mes de Abib, que es el principio del año bíblico, ¿no? Donde empieza el primer mes del año religioso. De tal manera que, bueno, ahí pasó algo muy importante. Otra vez, citando a Michael Rood, él dice que 2 veces, vean, durante esa semana del 26 de marzo del 2001, cuando empezaba el año religioso hebreo, un gran número de rabinos, tanto sefarditas y askenazis, se reunieron en el muro occidental del antiguo monte del templo en Jerusalén para hacer una declaración unánime. Ellos dijeron, el tiempo de la aflicción de Jacob ya ha comenzado, y fue un anuncio público. Y es sobresaliente que estos 2 grupos de rabinos en la actualidad fueran capaces de estar de acuerdo en este asunto, porque ellos provienen de 2 tradiciones rabínicas que de hecho discrepan en muchos temas bíblicos. Para aquellos que no conocen quiénes son los rabinos sefarditas, provienen de Sefardí, que era una región en España, y los askenazi, de hecho, provienen de Alemania. Askenaz es una ciudad en Alemania y de ahí provienen sus nombres. Entonces eran rabinos judíos de los que fueron dispersos cuando las 10 tribus del norte
ya no regresaron a la tierra después de haber sido llevados cautivos a Siria, ¿verdad? Se fueron dispersando por todo el mundo y algunos llegaron a España, los sefarditas, y son los rabinos askenazis que llegaron a Alemania y a otras regiones cercanas. Entonces, ellos hicieron una declaración el 26 de marzo del 2001 donde dijeron que el tiempo de la aflicción de Jacob ya había comenzado. Y fue también, aquí pongo, ¿verdad? Durante esta semana que el equipo de investigación de Michael Rood, que lleva más de 40 años estudiando la Biblia bajo el contexto hebreo de la cultura y obviamente el calendario bíblico, Michael Rood determinó que el calendario bíblico hebreo ya corregido, es un calendario agrícola y astronómico, había alcanzado la fecha del 1 de Aviv del año 6001, según ellos. Y ahí empieza el día o el milenio del Señor, entendiendo que 7 meses después, también el 10 de Tisri, en Yom Kippur, que más o menos equivale al mes de septiembre-octubre, se cumplía también en ese mismo año 2001 el 120 jubileo desde que empezó la creación. Así es de que esto fue un anuncio que se hizo público en el año 2001, en donde de acuerdo al libro de las genealogías habíamos llegado ya a el inicio del séptimo milenio, el milenio del Señor. Bueno, ahora quiero rápidamente explicar por qué esos dos grupos de rabinos declararon que habían iniciado el tiempo de la angustia para Jacob. ¿Qué se refería a esa frase? Bueno, el tiempo de la aflicción de Jacob viene de esa frase, tiempo de angustia, que es una cita de Jeremías 37, la cual dice textualmente, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En los versos anteriores de esa profecía de Jeremías 30, encontramos que el Señor le está hablando al profeta Jeremías acerca de la casa de Judá y la casa de Israel. Lo podemos ver en el verso 30, capítulo 30, verso 3 y 4. Y en el verso 3, el Señor promete que un día, fíjense bien, en el futuro, Él traerá tanto a Judá como a Israel de regreso a la tierra que Él prometió a sus padres. Debemos de entender que desde el siglo séptimo, octavo, siglo octavo, antes de Yeshua, fueron primeramente llevados cautivos las 10 tribus del norte, lo que se conoce como la casa de Israel, a Asiria. Y años después, en el siglo séptimo, antes de Yeshua, fueron también la casa de Judá, que era la tribu de Benjamín, y la tribu de Judá y algunos sacerdotes del sur, con capital en Jerusalén, que fueron también llevados cautivos por su desobediencia a Babilonia. El caso es que la casa de Judá regresó 70 años después a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo, pero las 10 tribus del norte nunca regresaron y estas se dispersaron por todo el mundo hasta la reciente fecha, ¿verdad?, de mayo del año 1948, cuando ellos regresan a reconstruir la nación de Israel y milagrosamente se establece en un solo día, a pesar de la oposición del mundo islámico y de tanto enemigo de Israel. Ellos regresaron, pero casualmente, lo he explicado, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se convirtió en una profecía, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que decía que el Señor iba a mandar cazadores y pescadores para que obligaran a su pueblo a regresar a su tierra, porque después de 2000 años o más de 2000 años, 2600, 2700 años de vivir las 10 tribus en el exilio, la casa de Israel no regresó y no querían regresar porque los judíos se habían ya asentado en diversas partes del mundo, en Rusia, en Europa, y no querían dejar pues sus asentamientos, sus costumbres paganas, aunque eran prósperos, bueno, no querían regresar a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y por eso entendemos que Hitler en cierta manera fue usado por el mismo Señor, nada es casual, para obligarlos, ¿verdad?, a regresar, a desarraigarlos de la tierra donde estaban y obligarlos a regresar a Jerusalén y empezar de nuevo y cumplir así la profecía de Jeremías, que el Señor dijo que los iba a regresar a su tierra. Ahora, en el verso 5 describe un tiempo de gran temblor y espanto. El verso 6 describe este tiempo de tal forma que lo ilustra como hombre sufriendo los dolores del parto.
indicando nuevamente un tiempo de angustia. Pero hay una esperanza para Judá e Israel, porque aunque este es llamado un tiempo de angustia para Jacob, el Señor promete que Él salvará a Jacob, refiriéndose a la casa de Judá e Israel de este tiempo de gran angustia. Así de que a esto se refiere, ¿verdad? Lo que la Biblia habla de la aflicción de Jacob, un tiempo de prueba, pero en el cual el Señor los hará regresar a su tierra y dándoles la esperanza de ser restaurados. Y es el tiempo que estamos viviendo hoy, donde las 10 tribus del norte, la casa de Israel, está regresando está regresando poco a poco, y con ello nosotros, que somos los gentiles, que hemos sido injertados junto con ellos y tenemos una identidad con el pueblo de Israel, estamos regresando para cumplir esta promesa de Jeremías en el Antiguo Testamento. Así es de que el tiempo de Dios es ignorado, pongo por aquí, porque vivimos en el universo de Dios. El mundo en que vivimos está sincronizado a su calendario y el reloj de su tiempo, el Kairos, se está cumpliendo. Sea que lo sepamos o no, es intrascendente, ya que Dios no hace girar el universo alrededor de las cosas que nosotros entendemos o no entendemos, lo cual significa que si usted entiende o no estos tiempos de Dios, da lo mismo, porque al final el Señor va a cumplir sus propósitos, pero qué lástima es que nosotros estemos fuera, ignorando los tiempos que se están cumpliendo frente a nosotros. Por desgracia, en el mundo occidental hemos abandonado el cálculo del tiempo del Señor, que está claramente trazado en las escrituras hebreas. Por lo tanto, la invitación de este mensaje es a volver a la escritura, donde encontramos la revelación perfecta de los tiempos del Señor para el final de la historia. Nuestro cálculo pagano, bueno, del tiempo es más bien un cálculo pagano, porque hemos heredado un cálculo del tiempo de acuerdo a las costumbres paganas y no bíblicas, completamente fuera del contacto con la realidad y contrario al cálculo de Dios. Nos regimos en base a un calendario que nada tiene que ver con los tiempos del Señor. Y es como si las manecillas se hubieran roto de la cara del reloj y no sabemos en qué hora estamos viviendo y en qué día. Bíblicamente hablando, porque repito, sabemos en qué día, en qué fecha estamos viviendo nuestro calendario gregoriano, pero muchos de nosotros estaremos quizás perdidos del tiempo señalado por el Señor en su Kairos, el tiempo de Dios. Pero Dios sí sabe a qué hora es, y Él tiene un plan que fue declarado desde el Génesis, y Él hizo una promesa al pueblo de Israel que no pasará sin cumplirse. Y por eso es importante volver a la Escritura. Sé que este tiempo fue anunciado por el Señor en el libro de Apocalipsis, pero algunos quizás por el grado de dificultad o por la falta de entendimiento desde el concepto hebreo de las Escrituras, no alcanzan a entender con precisión los tiempos señalados. Ahora, la pregunta, y estoy casi terminando, es, ¿veremos el reino del Mesías en esta generación? Esta es la pregunta, ¿verdad? Muchos creyentes que llevamos más de 30 años en el Evangelio, sobre todo antes, escuchaban muchos mensajes donde el Señor ya estaba próximo a regresar, y de esos temas no se señala tanto el día de hoy, aunque estamos viendo señales claras de que estamos viviendo los tiempos cercanos a lo que es el inicio del séptimo milenio. Y no miramos el reino inmediato del Mesías sobre la tierra o su regreso en las nubes al principio del séptimo milenio o milenio sabático, sin que antes se den algunas señales. De tal manera que la pregunta es, ¿lo iremos a ver en esta generación o al menos el principio de las señales? Bueno, lo que sí es cierto es que primero veremos el cumplimiento intermedio de las llamadas fiestas de otoño del Señor, porque sabemos que en el calendario de fiestas bíblicas tenemos las fiestas de primavera, la fiesta de verano que es Shavuot o Pentecostés, y las fiestas de otoño que señalan la segunda venida del Señor. Y bueno, esto va a también incluir la reunión de las 12 tribus hacia la tierra de su herencia completa. Y esto está en proceso, hermanos. El pueblo de Israel ha regresado y sigue regresando. Y estamos viendo que esta señal ya se está cumpliendo, que es una de las profecías previas antes del retorno del Mesías. También, bueno, la herencia de Israel será restaurada. Veremos finalmente a los hijos de Israel tomando posesión de toda la tierra desde el Éufrates hasta el río Nilo, la cual fue prometida a sus descendientes desde Abraham a través de su hijo Isaac. Y aunque esa tierra está en disputa actualmente con el mundo árabe, los musulmanes, ¿verdad?, que también la reclaman,
¿verdad? Como parte de los hijos de Abraham, pero sabemos que la herencia es para la casa de Israel, para los hijos de Israel. Y esto, ¿verdad? Traerá obviamente grandes pugnas de guerra políticas que lo vemos en la actualidad, y veremos el levantamiento y la caída del Islam, porque el Islam, aunque ha tomado mucha fuerza, va a tener que caer, ¿verdad?, ante el pueblo de Israel para que se cumplan las promesas donde ellos van a tomar posesión de la tierra. Y esto va a llevar también consigo, la raza humana se va a llevar a sí misma al borde de la destrucción, porque sabemos que junto con el pueblo árabe hay muchas naciones que están en contra de Israel, pero al final de los tiempos Israel saldrá victoriosa y poseerá la tierra que le fue prometida, aunque las demás naciones no quieran. Así de que esto se avecina antes del retorno del Señor. La mano del Todopoderoso será revelada en el séptimo milenio, el día o el milenio del Señor, y solo entonces veremos la gloria, la gloriosa venida del Hijo de Dios, que reunirá a sus santos y gobernará la tierra con vara justa e indoblegable, de tal manera que ahora es el tiempo en que nos debemos de preparar para el tiempo profético final. Así es de que esto es solamente una introducción. Estaremos luego hablando acerca de temas del tiempo final, hasta donde lo hemos entendido, pero esto es solamente una introducción de cómo el tiempo es importante para entender, pues, los eventos proféticos que se avecinan al final del tiempo, y que quizás nosotros ya estamos viendo, ¿verdad?, vislumbres claras de estos tiempos que se aproximan en lo que es ya el séptimo milenio. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Quisiera abrir, pues, la señal, los micrófonos, pónganlos por ahí activos para escuchar comentarios y, bueno, también opiniones si de lo que hayan entendido de este mensaje. Es un tanto complejo y sobre todo breve el tiempo, pero me gustaría escuchar la opinión o algunas preguntas que tengan sobre el tema antes de despedirnos. No sé por ahí, quién quiera participar con alguna pregunta o comentario. ¿Qué les pareció este tema? Pues muy interesante. Pues gracias a Yahweh, ¿verdad?, que nos permite a nosotros conocer todos estos tiempos y entender, ¿verdad?, pues que ya los tiempos finales pues se acercan y hay que estar preparados y preparar a nuestras futuras generaciones para que estén listos y puedan identificar esas señales. Tal vez no nos toca a nosotros como padres, pero vamos a dejar hijos, nietos que deben estar listos para esos tiempos, ¿sí? Tienen razón, aunque aquí el asunto es si los muchachos, los jóvenes de hoy les interesen estos temas, porque la verdad esto va a depender el futuro de sus vidas. Algunos quizás estén haciendo planes para terminar la escuela, otros para casarse o para tener algún negocio o viajar. Pero hay que entender que en los tiempos finales el Señor dijo que íbamos a estar como en los tiempos de Noé, donde el mundo vivía descuidado, haciendo sus cosas, y el Señor lo sorprendió. Y creo que algo va a pasar similar en nuestro tiempo, pero por eso Pedro nos advierte de que estemos listos, preparados para conocer los tiempos del Señor. ¿Algo más que quieran compartir por allá, Mirna, Gabriel? Pues hay que, si bien no nos toca a nosotros, pudiésemos también tomar en cuenta que cuando venga el Señor, pues, otra con esta de la pandemia, a muchos les puede estar sorprendiendo la muerte y saber que vamos a estar durmiendo. No es como se nos ha enseñado de que vas a ver la luz y ya te vas a ir al paraíso. Entonces, si vamos a estar dormidos y vamos a ser despertados por las trompetas, entonces pues hay que ir pensando qué tan listos estamos para en caso de que nos llegue la muerte de forma sorpresiva y quedarnos en stand-by en lo que llega este tiempo, porque pues si no tenemos la certeza de que si le faltan años o que si estamos en el año correcto, dijéramos si estamos en lo correcto faltan 219 o si ya empezamos desde el 2001, pues cada uno de nosotros tiene que tener ya una preparación para que si somos llamados, estar listos, entonces me va al reposo y ya cuando llegue el tiempo perfecto del Señor, pues Él viene, se levantan como dice la Escritura en Tesalonicenses, los que murieron en Yeshua resucitarán primero y los que están vivos
pues serán levantados para todos comparecer en el gran juicio. Entonces, la preparación que tenemos que tener es de ahorita, independientemente de querer saber si ya es el tiempo, si ya estamos, si ya es el umbral, pues estamos apenas en dolores de parto. Entonces, ahorita yo creo que esto de la pandemia nos ayuda a percatarnos qué sucedería si el día de mañana, no sé, llega a pasar, te contagias, en 14 días ya falleciste, no alcanzas atención médica y entonces tienes que, al menos a nosotros, sí nos ha hecho que nos pongamos a cuentas, que o en caso de, si se ofrece, para que estemos listos para el día del sonar de los chofares. Amén. Bueno, sí, creo que el tiempo que estamos viviendo a muchos los tiene bajo incertidumbre y temor. El asunto es que la gente que no conoce el evangelio lo puede interpretar, ¿verdad?, como un castigo, o lo puede interpretar de otra manera, y sin embargo nosotros tenemos la ventaja de conocer la escritura y saber que esto es parte del principio de dolores que la humanidad tendrá que padecer, porque este tiempo de aflicción no solamente es para el pueblo de Israel, sino también para todos aquellos que hemos creído en Yeshua. Así es de que tengamos en cuenta todo esto. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Amén. Pues un tema muy interesante, sobre todo pues que se nos ha sido revelado gracias a Adonai, que a tiempo, justo a tiempo, nosotros en lo particular con nuestra niña, Abigail, tenemos mi sobrinita, pues los jóvenes que tenemos ya grandes, pues ellos ya su responsabilidad de estudiar estos tiempos y también como adultos, pero que tenemos nuestra hija pequeña de 8 años y nuestra sobrina, pues es nuestra responsabilidad pues ya instruirlas en las raíces hebreas. Entonces, pues, Baruch Hashem que nos dio el tiempo de conocerlo y que nos dio esta oportunidad. Amén. Bueno, y qué bueno que están todavía a una edad donde pueden aprovechar esta riqueza de la palabra que a muchos de nosotros se nos está revelando apenas en este tiempo. Pues, no, ahorita preguntas, pues yo creo que es lo que hemos visto todos y y lo estamos viendo, o sea, y para mí no se me hace casual, a mí me llamaba mucho la atención que hace 1 año, 2 años, la mayoría de las personas que empecé a ver que entraron dentro del movimiento de raíces hebreas tenían más o menos el mismo tiempo. A mí me llamaba mucho la atención cuando Gabriel decía que tenía 3, 4 años. La mayoría de las personas que yo veía que estaban en raíces hebreas tenían más o menos el mismo tiempo. Entonces, efectivamente, como dice Claudio, o sea, gracias al Adón que nos permitió estar ahorita sumergiéndonos en todo esto de lo que es su Torah, entendiendo de verdad ahora sí su palabra y poder estar y no estar ajenos a este tiempo, porque realmente ahorita ya estamos, yo creo que los que estamos aquí más o menos relacionados con todo este tiempo, con lo que está pasando. O sea, a mí mucha gente me dice, ay, no, la gente que no conoce, bueno, espera que esto sea pasajero y que las cosas mejoren y todo. Obviamente todos es lo que decíamos, pero nosotros conociendo los tiempos proféticos, pues sabemos que muy probablemente no, y que incluso pudiera ser peor lo que viene. Entonces, por eso es importante, como dice Gabriel, también estar preparados, estar a cuentas con el Señor, obedecer sus mandamientos, tratar de entender lo más posible lo que es la Torá y vivir de acuerdo a sus estatutos, a la instrucción que Él nos dejó, que es la Torá. Y pues gracias, pues muy interesante, la verdad, todo lo que estamos viendo. Pido la palabra. Adelante, Alex. No, pues me parece muy bien conocer los últimos tiempos. Cuando usted estaba dando la enseñanza me venía a la mente cuando Yeshua voltea hacia Jerusalén y llora y dice, ojalá conocieses los tiempos de tu visitación. No conocían los tiempos de la visitación. Ellos esperaban al Mesías, hijo de David. Cuando les vino el Mesías, hijo de José, ellos esperaban al Mesías rey, al que viene con espada a gobernar, pero recibieron al Mesías sufriente, al que venía a sufrir, a
a morir para poder restaurar a las 12 tribus de la casa de Israel y no conocieron los tiempos de su visitación. Y es importante conocer los tiempos de su visitación. En el cristianismo no conocíamos los tiempos, siempre decíamos, oh, tal vez hoy Cristo puede venir hoy en este día, no sabemos la hora, y nos damos cuenta que ya conociendo más o menos los tiempos sabemos que viene en el día de las trompetas en Yom Teruah, y yo creo que es muy, muy importante, estuvo muy bueno el tema de que debemos conocer los tiempos proféticos. Así es, Alex, gracias por tu comentario, y es esencial saber, bueno, que el día y la hora no lo sabemos exactamente, pero sí la época en que va a venir el Señor a ser entronizado en fiesta de trompetas. Y todas las fiestas, ¿verdad?, de otoño, pues señalan la segunda venida del Señor. Muy importante, eso lo hablaremos en otro tema. ¿Alguien más que quiera participar? Muchas gracias, hermano. Muy edificante. Nos enseñó mucho. Yo, en cuanto al tiempo, Kairos y Cronos, todavía tenía ciertas dudas y no le comprendía muy bien. Pero sí, muy, muy aclarado ya la medición del tiempo hebreo, ese calendario tan diferente, ¿verdad? Porque hemos estado acostumbrados. Y pues muy agradecida con Dios de que nos tiene alineados en este interés de conocer su palabra con esta nueva perspectiva hebrea. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, gracias, Cecilia. Gracias a todos y bendiciones a todos. Amén. Shabbat Hermanos, Shalom. muchas bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Saludos. Así es de que bendiciones, saludos a todos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.